Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que su copyright que les apasiona tanto como a la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Hoy vamos a desentrar más menos algunos misterios, a analizar declaraciones, a bucear en las profundidades de las redes sociales y sobre todo, a especular un poquito sobre qué copyright significa superíndice 3 realmente esa conexión superíndice 3N que vimos en pantalla y fuera de ella. Fue solo un amor secreto cuidadosamente cultivado en la intimidad de sus corazones. Una estrategia de marketing brillante maquinada por hábiles publicistas para impulsar sus carreras y la serie que los unió. ¿O hubo algo mucho profundo e impactante entre Kerem y Hande, una chispa genuina que trascendió superíndice 3 el glamour y la fama? Esa es la pregunta que nos guiará hoy en esta exploración superíndice 3N exhaustiva de Anker, como cariñosamente los bautizaron sus fans. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU y les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las relaciones de las celebridades, desentrañamos los secretos detrás de las cámaras y nos permitimos un poquito de cotilleo sano, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante planeado para el futuro. Investigaremos a fondo otras parejas icónicas, analizaremos las tendencias de la moda en las alfombras rojas y por supuesto, seguiremos de cerca las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones son el combustible que alimenta nuestra pasión por crear contenido que les entretenga e informe. Ahora sin preámbulos encendamos los motores de la especulación superíndice 3N y empecemos a hablar de Kerem y Hande. Su química en Senu con diéresis al cap fue innegable, ¿verdad? Desde el primer episodio, la pantalla chispeaba con la tensión superíndice 3N entre Eda y LDZ, la florista independiente y decidida interpretada por Hande Eru Parrafoel y Serkan Bolat, el arquitecto frío y ambicioso encarnado por Kerem Bürsin. Esa mirada intensa, esa sonrisa traviesa que se dibujaba tímidamente en los labios, esa tensión superíndice 3N palpable que se sentía incluso a través de la pantalla. Era difícil no quedar atrapado en su romance ficticio, en la historia de amor que se desarrollaba semana tras semana. Los giros inesperados, las escenas románticas filmadas en lugares de ensueño y la excelente actuación de ambos hicieron que la serie se convirtiera en un éxito mundial. Pero lo que realmente encendió superíndice 3 la chispa de la curiosidad y alimentó superíndice 3 la obsesión superíndice 3N de los fans fue lo que sucedió superíndice 3 de True SDCU Maras. Las filtraciones de vídeos y fotos del set de rodaje, los rumores sobre una conexión especial entre los protagonistas, las miradas cómplices captadas por los paparazzi. Todo apuntaba a que la magia que veíamos en la pantalla era mucho que una simple actuación. Y entonces la confirmación superíndice 3N, su relación superíndice 3N se hizo pública. De repente el mundo entero estaba obsesionado con ellos. Los tabloides turcos y los medios internacionales se hicieron eco de la noticia. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitaciones y muestras de cariño. Anker se había convertido en la pareja del momento. Vacaciones juntos en las Maldivas, fotos adorables en redes sociales donde se les veía relajados y felices, entrevistas llenas de complicidad donde se dedicaban miradas tiernas y comentarios ingeniosos. Era la pareja perfecta, sacada directamente de un cuento de hadas moderno. Los fans estaban extasiados, convencidos de que su amor era eterno. Crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a la pareja, recopilando cada foto, cada vídeo y cada declaración que pudiera confirmar su amor incondicional. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado, un giro sombrío que rompe la ilusión y nos devuelve a la cruda realidad. La relación superíndice 3N entre Kerem y Hande llegó superíndice 3 a su fin. La noticia golpeó superíndice 3 a los fans como un balde de agua fría. El shock fue palpable. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y decepción. ¿Q copyright pasó superíndice 3? ¿Por qué copyright se rompió superíndice 3 esa magia que parecía tan indestructible? ¿Acaso el amor no era suficiente? Las especulaciones comenzaron a volar. Los rumores se propagaron como la pólvora. Algunos decían que la presión superíndice 3N medio tica era demasiado fuerte,
que el constante escrutinio público había erosionado la relación. Otros que sus carreras profesionales los estaban llevando por caminos diferentes, que sus ambiciones individuales no eran compatibles. Y otros, suspicaces y cínicos, insinuaban que todo había sido una estrategia de marketing muy bien orquestada, un truco publicitario para mantener la serie en boca de todos y catapultar sus carreras. Pero ¿podríamos considerar la posibilidad de que hubo algo profundo en todo esto? Algo que trascendió superíndice 3 la fama y el glamour, los contratos millonarios y las portadas de revistas? Algo que se gestó en la intimidad de sus corazones y que por alguna razón no pudo prosperar. Creo que la conexión superíndice 3N que vimos entre Kerem y Ande era real, al menos en cierto momento. Sus interacciones parecían genuinas, sus sonrisas sinceras. Es difícil fingir ese nivel de intimidad, esa chispa de complicidad, frente a las maras durante tanto tiempo. Actuar es una cosa, pero simular una relación amorosa durante meses requiere un esfuerzo emocional enorme. ¿Ahora fue un amor secreto? Es posible. Tal vez trataron de mantener su relación superíndice 3 en el privada posible al principio, para protegerla del escrutinio público, para disfrutar de la intimidad de sus sentimientos sin la intromisión constante de los medios y los fans. O tal vez simplemente estaban disfrutando del momento, viviendo el presente sin ponerle etiquetas ni presiones innecesarias. En el mundo del espectáculo es difícil saber Q copyright es real y Q copyright es actuación superíndice 3N, donde termina la interpretación y donde empieza la autenticidad. Pero ¿fue algo impactante? Q es donde entramos en terreno especulativo, en la tierra fértil de las conjeturas y las teorías. ¿Podrá ser que su relación superíndice 3N haya tenido un impacto significativo en sus vidas personales y profesionales, que haya moldeado sus decisiones y transformado su perspectiva del mundo? Yo creo que Imaginen la presión superíndice 3N de ser una de las parejas queridas y observadas de Turquía, de tener a millones de personas pendientes de cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus palabras e interpretando cada uno de sus gestos. Cada salida, cada viaje, cada publicación en redes sociales era objeto de un análisis exhaustivo. Eso debe haber sido abrumador, agotador y, en última instancia, perjudicial para la relación. Además, su relación superíndice 3N catapultó superíndice 3 sus carreras a senu con diéresis al cap, se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno mundial, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. Y ellos, de la noche a la mañana, se convirtieron en estrellas internacionales, en ídolos de masas. Eso sin duda abrió superíndice 3 puertas y creó superíndice 3 oportunidades para ambos, les permitió acceder a proyectos más ambiciosos y lucrativos. Pero también copyright N pudo haber generado tensiones y desafíos, celos profesionales y conflictos de agenda. Es importante recordar que son seres humanos, con sus propias vidas, sus propios más menos y sus propios problemas. Son personas con aspiraciones, inseguridades y debilidades. A veces las relaciones simplemente no funcionan, sin importar cuánto las queramos, sin importar cuán perfecta parezca la pareja desde fuera. Y eso no significa que no haya habido amor o conexión superíndice 3N. Significa que por alguna razón superíndice 3N, no era el momento adecuado o no estaban destinados a estar juntos. Quizás sus caminos estaban destinados a separarse para que cada uno pudiera crecer y desarrollarse individualmente. Ahora, volviendo a la cuestión superíndice 3N de si todo fue una estrategia de marketing. No creo que podamos descartar por completo esa posibilidad. En el mundo del espectáculo, las relaciones a veces se utilizan para generar publicidad y aumentar la popularidad, para atraer la atención de los medios y mantener el interés del público. Es una práctica común, aunque no siempre ética. Pero en el caso de Kerem y Ande creo que hubo algo de eso, una conexión real que fue más allá de los intereses comerciales. Su química era palpable, su conexión superíndice 3N, innegable. Y aunque la relación superíndice 3N haya terminado, no creo que podamos negar el impacto que tuvo en sus vidas y en la de sus fans. Nos hicieron creer en el amor verdadero, al menos por un tiempo. Nos regalaron momentos de alegría y emoción superíndice 3N, nos permitieron soñar con un final feliz. Y eso, creo yo, es algo valioso, algo que no se puede medir en términos de publicidad o marketing. Quizás nunca sepamos la verdad completa sobre lo que realmente sucedió superíndice 3 entre Kerem y Ande.
Pero podemos seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y recordando los momentos felices que nos regalaron. Y podemos seguir especulando, claro, porque a Q Copyright N no le gusta un buen misterio romántico. En resumen, la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Eru párrafo el fue un fenu superíndice 3 meno que capturu superíndice 3 la atención superíndice 3n del mundo entero. Si bien las especulaciones sobre si fue un amor secreto, una estrategia de marketing o algo muy impactante siguen presentes, lo cierto es que su conexión superíndice 3n fue innegable y tuvo un impacto significativo en sus vidas y carreras. Su historia, aunque con un final agridulce, nos recuerda el poder del amor, la fragilidad de las relaciones y la complejidad del mundo del espectáculo. Gracias a todos por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña más menos a inmersión superíndice 3n en el mundo de Kerem y Hande. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que su relación superíndice 3n fue algo muy profundo que una simple estrategia de marketing? ¿Qué copyright creen que pasó superíndice 3 realmente entre ellos? ¿Qué factores creen que contribuyeron al fin de la relación? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Sus perspectivas son valiosas y enriquecen el debate. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 contenidos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando vídeos como este, explorando las historias más fascinantes del mundo del espectáculo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.